Me voy poniendo en un plano de ataraxia. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a hablar de uno de los filósofos más pedidos desde que este canal se fundó allá por julio de 2017. Les estoy hablando de nada menos que de Epicuro. Es muy probable que si estás mirando este video sea por dos razones: o porque te interesa muchísimo la filosofía tan particular que tiene Epicuro, o porque mañana tenés que rendir alguna materia que tiene que ver con Epicuro, ya que sé muy bien que la mayoría de los profesores de filosofía da Epicuro en el secundario, porque yo doy Epicuro también en el secundario, porque es un filósofo muy entendible, un filósofo que se puede utilizar muchísimo en las cosas concretas de la vida, así que me apasiona poder explicar este filósofo que es tan original, tan novedoso y a la vez tiene tanto de densidad filosófica digna de ser analizada. Pero sin dar tantas vueltas vamos a comenzar directamente con el video y directamente con los contenidos. Lo primero que tenemos que entender es que para comprender la filosofía de Epicuro tenemos que saber bien qué es el helenismo. Para entender este filósofo, sin andar que la frasecita que lo dijo Epicuro, que a qué escuela pertenecía, para poder comprender el proceso histórico al cual le responde este gran filósofo, tenemos que comprender que la historia griega podría dividirse también en un antes y un después de Alejandro Magno. Alejandro Magno, para ubicarte históricamente, fue discípulo de Aristóteles. Es decir, si hacemos la siguiente línea histórica: presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Alejandro Magno convivió con Aristóteles, pero Epicuro es posterior a todo esto que te nombré. ¿Por qué? Porque el periodo en el cual filosofa Epicuro es posterior a la muerte de Alejandro Magno. Por lo tanto, la filosofía más conocida en las universidades ya había concluido. Por lo tanto, acá tenemos la explicación de por qué Epicuro fue excluido de los sistemas educativos durante décadas, ya que siempre se entendió que la filosofía griega era básicamente presocrático, Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero tenemos un Epicuro que, junto con los estoicos, hacen una filosofía nueva, una filosofía que tiene que ver con una etapa histórica muy importante, ya que si bien Grecia había caído como una potencia política, su cultura seguía siendo una cultura muy fuerte. En este momento llamado el helenismo, muere el concepto de polis. Obviamente que muere porque al caer la hegemonía política de Grecia, aquella cosa que decía Aristóteles de que los seres humanos somos animales políticos, o sea, animales para la polis. No esta cosa, viste, que dice el periodismo de que sos un animal de la política, como que si fueras un militante de un partido. No, lo que Aristóteles quería decir que una de las cosas que nos diferencia del resto de los animales es que podemos servir a la polis. Entre paréntesis, eso es la política, ¿eh? O sea, servir al prójimo. Todo lo demás es militancia. Al morir el concepto de polis tradicional de Aristóteles y de los filósofos tradicionales, Epicuro encuentra, junto con las restantes escuelas del helenismo, encuentra que es imprescindible dialogar filosóficamente sobre cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, sobre entender obviamente la naturaleza, pero aplicar eso a una vida feliz. Y acá es donde está lo más atractivo de Epicuro. Él encuentra, junto con toda su escuela, que filosofar es una forma de vida que nos puede llevar a mayor felicidad. Pero ojo, la felicidad en Epicuro se encuentra en el placer. Pero antes de profundizar esta teoría ética, no puedo dejar de explicarte algunas cuestiones que tienen que ver con lo natural, con la metafísica, con el pensamiento, ya que esto es importante que lo sepas si sos estudiante de filosofía. Toda la filosofía griega, toda la filosofía antigua tiene una divinización del cosmos, un entendimiento de la naturaleza como algo que me sobrepasa. Por lo tanto, todo pensamiento ético es a posteriori de lo que primero yo entiendo como naturaleza. Para Epicuro, como para la mayoría de los griegos, el universo, el cosmos, es eterno. No existe el concepto de creación, no había existido todavía el cristianismo como tal. Es decir, Epicuro, consecuente con su entorno, considera que la naturaleza, el cosmos, la totalidad es eterno. Es decir, solamente existe el ser. No es que existe una nada de la cual proviene algo. No, porque de la nada nada sale, como para la mayoría de los griegos. El concepto de nada de la antigua Grecia,
o del helenismo es prácticamente el mismo y es necesario que lo comprendas para poder comprender después el resto de las historias de la filosofía, ya que la filosofía medieval va a tener otro concepto de nada, la modernidad va a tener otro concepto de nada y la física actual tiene otro concepto de nada. Pero para los antiguos griegos, la nada es lo que se opone al ser. Y Epicuro nos está diciendo que este universo, este cosmos, es lo único que hay. La nada no existe, porque de la nada nada sale. Por lo tanto, somos átomos. Átomo significa lo indivisible. Es una expresión griega para explicar un poco cómo funciona la física. Es decir, al no haber más que este ser, Epicuro nos dice que la mínima partícula de la totalidad es lo indivisible. Incluso nuestro propio cuerpo está compuesto de átomos que son la mínima partícula indivisible, que era una búsqueda fundamental en toda la física griega, no solamente en Epicuro. Al tener esta visión tan original, Epicuro, del todo, de la naturaleza y demás, él comprende que la muerte es sencillamente salir del ser e ingresar en la nada. Y acá de a poco estamos entrando en la ética de Epicuro. Si solamente existe esta vida, si después está la nada, ¿por qué preocuparnos por la muerte? Dice Epicuro. Si la muerte es sencillamente nuestro ingreso en la nada. Y ahí viene la famosa frase de Epicuro que está en la carta a Meneceo, que te voy a dejar en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Deja de preocuparte, amigo, por la muerte, porque cuando la muerte llegue, yo no voy a estar, y mientras yo esté, la muerte no está. ¿Te das cuenta que hay una metafísica de fondo? ¿Te das cuenta que Epicuro en el fondo lo que nos está diciendo es, como estamos en el ser, estamos vivos y fuera del ser está la nada? Cuando ingresemos en la nada no tendremos la más mínima información acerca del ser. Así que ni nos preocupemos por la muerte. Y de ahí viene también la famosa frase de Epicuro, comamos y bebamos, que mañana moriremos, que el mismísimo apóstol Pablo utiliza en la Biblia, ya que obviamente después en la Biblia, unos siglos después de Epicuro, se toman estas cosas de la cultura griega como frases populares, esas frases populares que el cristianismo va a querer enfrentar. ¿Por qué? Porque estaba muy fuerte la filosofía de Epicuro, estaba muy fuerte este pensamiento de que la única vida que existe es esta, por el poder del helenismo, por el poder del pensamiento de Epicuro. Entonces, ¿cuál es el pensamiento ético de Epicuro? Es vivir con la mayor cantidad de placer posible, porque la única vida que tenemos es esta, y porque no hay nada después de la muerte. ¿Y qué significa vivir con el máximo placer posible? No significa estar todo el día con el aire acondicionado prendido, no significa comer hasta el cansancio, no, lo que significa es precisamente tener una regulación de aquellas pasiones que son meramente físicas y que nos dan placeres pasajeros, pero que no nos dan esa fuerza del placer espiritual. Es decir, escuchar una buena música, que es un placer espiritual, es muy superior y nos hace mucho más feliz que, qué sé yo, comernos 2 pollos a la parrilla, creer que ahí está la felicidad. De hecho, Epicuro es claro en esto. Los placeres del espíritu, los placeres que tienen que ver con la inteligencia, los placeres que tienen que ver con ser felices antes que el mero hecho de comer algo o el mero hecho de tomar algo, son mucho más fuertes porque son más duraderos en el tiempo. La apuesta de Epicuro es entonces una vida moderada, una vida que entienda que hay que vivir en el placer. Y vos me dirás, pero bueno, mi máximo placer en la vida es subirme a un auto carísimo. Epicuro te va a decir, ¿cuánto tenés que trabajar en el sufrimiento para lograr ese auto? Haz el balance y cuando hagas el balance, si la cantidad de sufrimiento que vas a tener es menor a la cantidad de alegría que te va a dar, bienvenido sea el placer. Pero si vas a sufrir mucho más para conseguir un placer muy pasajero, sea un poco más práctico y quédate en la vida contemplativa. No busques ese objetivo. Yo sé que muchos de nosotros nos puede incomodar esta postura porque estamos en una sociedad en la cual laburamos muchísimo, sufrimos muchísimo con tal de estar una semana de vacaciones en el Caribe. Es decir, alguien que trabaja 3 años para pagar unas vacaciones de una semana, desde el punto de vista actual está bien porque es su laburo, es su trabajo, pero a la luz de lo que nos dice Epicuro, no sería un buen negocio. ¿Por qué? ¿Para qué sufrir, dice Epicuro, 3 años si tan solo vas a disfrutar una semana? ¿Pero qué te dice el sujeto actual? Te dice, esa semana valió más que 6 o 15 años de trabajo y de esfuerzo. Entonces Epicuro te diría, perfecto, haz el balance y en base a ese balance, ahí vas a tener el placer y lo que verdaderamente te va a hacer feliz. Lo que no aceptaría la ética epicúrea es que estés más tiempo sufriendo a más tiempo en el placer.
El concepto de ataraxia, que a mí me gustaría profundizarlo en otro video, es lo más conocido en todo el pensamiento helenístico, no solamente en Epicuro, sino también en los estoicos. El próximo video, si abajo llegamos a los 100 comentarios, es sobre los estoicos. 100 comentarios, 1500 likes. La ataraxia es la imperturbabilidad. La ataraxia es una doctrina que significa ese estado de vida del ser humano sabio, bien espiritual, que se aleja de lo trivial. Cuando uno está atravesando por la ataraxia, no le impactan las trivialidades de la vida que tienen que ver con agredir al otro, con creerme superior al otro, con tener algo para sentirme que soy superior al otro. Es decir, si aplicáramos todos la ataraxia, yo hasta diría que viviríamos más tiempo en la vida, porque estaríamos entendiendo lo mismo que Epicuro. El placer existe cuanto menos te importe la opinión de los demás, ostentar delante de los demás, trabajar muchísimo para poder ostentar delante de los demás. Es decir, la ataraxia es una invitación a una vida sabia, a una vida espiritual que se preocupa más por los placeres del espíritu que por mostrar a los demás la cantidad de cosas que tenés. Mis queridos amigos, quedan infinitas cosas por decir del helenismo, de Epicuro, de los estoicos, de la ataraxia, pero yo quisiera que en los comentarios ustedes me digan, bueno, seguí hablando sobre este tema, Juan, me parece, Juan, que en realidad interpretaste mal Epicuro, me parece, Juan, que esto, que lo otro, y si llegamos a los 1500 likes, obviamente que en la semana subo un video sobre los estoicos, y si llegamos a 100 comentarios, no solamente voy a subir un video sobre los estoicos, sino que también voy a subir una reflexión sobre la ataraxia, bien profunda, bien minuciosa, en base a algunos textos que estoy releyendo en estos tiempos. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía, y te agradezco por tu tiempo. Anda siempre a la cajita de descripción, que siempre hay algún regalo para ustedes, en el primer comentario fijado, siempre algo les dejo, y gracias porque cada vez somos más en esto que se llama Filosofía en Minutos, y gracias porque cada vez somos más también en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas partes. Hasta el próximo video, mis queridos amigos. Chao.